Muy buenos días. Yes. Realmente hoy vamos a hablar de una pregunta que me estaba haciendo en estos días porque ya mañana es 1 de julio. Entonces Ujú. comenzamos el mes 7. Para mí es especial porque empiezo celebrando el cumpleaños de mi esposo, que es mañana, y Ajá. también nuestro aniversario número 25. Así que para mí es un mes de ¡Guau! celebración total. ¡Felicidades! 25. Sí, La peseta. 25 años de casados, Qué sí. bueno. Mañana estamos en esa celebración, ¿verdad? Y ya comenzamos y estamos, ¿verdad? En ese ámbito y en esa alegría, pero la realidad es que pensaba cómo nosotros podemos maximizar nuestros días y los resultados. Yo no sé si ustedes, pero Ujú. muchas veces las personas viven en modo automático. Tú estás, te levantas, haces ya las cosas por default, ya tienes un Ujú. patrón y ya vas, vienes, preparas el café, haces esto, vas aquí, vas allá. Y muchas veces estamos viviendo nuestra vida en ese ritmo y en ese patrón sin darle un poquito más de cabeza o sin realmente pensar si realmente nosotros estamos siendo efectivos, si realmente nosotros estamos siendo exitosos con los resultados que tenemos. Y no me refiero solamente a nivel quizás financiero, aunque obviamente también importa e incluyo esa área, pero en tu vida personal, en tu vida familiar, piensa en cada rol que tú desempeñas todos los días, ya sea como papá, como mamá, en tu trabajo, familiarmente, ¿verdad? A nivel de ministerio. Si nosotros desglosáramos y sacáramos cada uno de los roles que nosotros ejecutamos cada día, ¿cuán efectivos somos? Si tú pudieras darle un valor, ¿verdad? Y piénsalo, no me lo tienen que compartir, pero realmente, ¿cuán efectivo está siendo? O sea, tú estás satisfecho y las personas que están a tu alrededor pueden disfrutar de eso que tú estás haciendo porque lo que reciben de parte tuya es bueno, es beneficioso. Ayer mi esposo terminaba la serie, él estaba hablando de los yo soy de Jesús, y ayer hablaba de la vid verdadera, cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, y una de las cosas que él mencionaba es que una vez la vid echa raíces y profundiza, realmente da un fruto, una uva dulce que es de bendición, es de deleite para otras personas, porque la uva no se come ella misma. Entonces, así mismo yo pensaba en nuestra vida, ya pensaba en el tema que ya lo teníamos aquí, ¿verdad? Ya lo teníamos pensado y planificado, pero realmente le daba mucho sentido porque muchas veces vivimos tan automático que no nos damos cuenta si realmente eso que estamos haciendo nos beneficia y está siendo exitoso a nuestros ojos y a nuestra vida y también a los que nos rodean. Entonces, cuando nosotros miramos eso y pensamos, ¿cuál es la riqueza de nuestra vida? ¿En qué se basa realmente? ¿Qué sustenta el éxito, la bendición, la riqueza, la abundancia, la prosperidad, lo que Dios quiere para nosotros? Mira lo que dice el Salmo 91 y en esto es que me voy a basar y esta es mi clave, por lo menos yo les quiero compartir en esta semana, en este lunes 30 de junio, terminando el mes de junio, algo que Dios me mostraba a mí que ha sido revelación para mi vida y yo lo quiero compartir con nuestra audiencia aquí en Pura Palabra y con ustedes. Dice el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo pienso que este verso definitivamente es clave para ti y para mí, porque no se trata de algo superficial, sino de una permanencia, sino de cuál es nuestro lugar seguro, cuál es el lugar que nosotros hemos escogido, cuál es el lugar que nosotros hemos elegido para habitar. Y es importante que establezcamos que habitar no es algo temporero. Habitar implica permanencia, implica que tú estás. No es lo mismo cuando nosotros estamos de viaje, ¿verdad? Por lo menos en los últimos viajes nosotros hemos optado por quedarnos en Airbnb, en diferentes lugares. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás en un Airbnb es una casa, es un apartamento, es un lugar, ¿verdad? Que es de alguien más, pero que por ese periodo de tiempo, por esos días que tú escogiste estar allí, tú lo separaste y ese se constituye tu casa, tu lugar seguro donde tú vas a habitar en esos días. Pero la realidad es que nuestra vida en la presencia de Dios no puede ser como transitoria como estar en un Airbnb. O sea, yo escojo estar en un Airbnb y por esos días ese es mi lugar. Pero la realidad es que cuando nosotros hablamos de habitar en la presencia de Dios, como decía el salmista aquí, el que habita a la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, es que realmente requiere ese habitar una, una permanencia que no es transitoria.
que no es ocasional, que no es circunstancial, que no se basa en mi conveniencia, porque a veces entonces decidimos, pues voy a estar aquí, voy a entrar a la presencia de Dios y voy a estar, voy a orar, voy a ayunar, porque estoy pasando X situación difícil y necesito que Dios intervenga. Eso está bien. Yo no estoy en contra de eso. Ahora, no puede ser que siempre entremos al lugar seguro, a la presencia de Dios, como dice allí, a la presencia del Omnipotente, realmente a mi conveniencia o por una circunstancia en particular en mi vida. Cuando nosotros entendemos que esa presencia de Dios, cuando ese habitar se hace en nuestro lugar seguro, se hace el lugar donde realmente, en este caso, la Mendy haya ese sosiego, donde realmente tú puedes ser tú, donde realmente tú puedes estar en una desnudez, ¿verdad? No solamente física, sino en tu espíritu, en tu alma, donde sabes que no vas a ser juzgado o juzgada, donde realmente vas a ser amado, donde vas a ser sanado, donde realmente es el lugar donde mejor tú puedes estar. Tú decides habitar ahí, no decides pasar por ahí. Y hoy, ¿verdad? Parte de la clave es entender que cuando nosotros como hombres y mujeres que amamos a Dios, hacemos de la presencia de Dios nuestro lugar seguro. Ese lugar donde yo no solamente paso, sino que habito, sino que estoy, sino que lo llevo conmigo donde quiera que estoy, porque no depende de cuatro paredes, como mencionaba el ejemplo del Airbnb, no depende de una casa, no depende de cuatro lugares, ¿verdad? Un lugar limitado, sino de que yo decido habitar en esa presencia, en ese lugar seguro, en eso que realmente hago parte de mí, que no salgo. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que a veces salimos de la casa, vamos a trabajar o a algún lugar y se nos quedó el celular? Y estoy segura que muchos de nosotros viramos, porque el celular es un equipo que utilizamos no solamente para comunicarnos, sino para muchas otras cosas. Entonces, te pregunto, ¿tú sales de tu casa sin la presencia de Dios? ¿Haces de la presencia de Dios eso, esa mochila, ese celular, esa cartera sin la que tú no sabes que no puedes salir? Necesitas tener esa presencia de Dios. Eso es habitar en la presencia de Dios. Eso es realmente habitar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros entendemos que solamente allí cultivamos nuestra relación con Él, realmente entendemos y vivimos, disfrutamos de esa presencia, hacemos que realmente su presencia nos permita desarrollarnos, nos permita crecer en fe, nos permita fortalecernos, vamos a enfrentar los diferentes retos de la vida de una manera diferente. Porque entonces, cuando habitamos, es como dice el salmista, entonces podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra es esa cobertura. Cuando nosotros estamos en algún lugar que hace mucho sol y tú lo que buscas es un árbol, algún lugar donde tú te puedas cobijar y donde tú te puedas quizás esconder un poquito de ese calentón, de ese calor. La sombra del Señor es la que te alberga, la que te da ese sentido de comodidad, de bienestar, la que realmente se provoca en ti porque se ha cultivado esa relación de habitar en Él y entonces otros pueden ver a tu alrededor. Porque es como cuando tú estás embarazada, nosotras las mujeres, llega el momento en que no se puede ocultar. Pues el resultado de vivir en la presencia de Dios, de habitar en la presencia de Dios en nuestra vida, va a ocasionar que realmente el beneficio de esa presencia de Dios en nosotros sea visible, sea palpable a otros a nuestro alrededor. Pero la sombra es el efecto visible de habitar con Él. Es lo que los demás perciben de ti. Si tú muestras paz, aún en medio de momentos difíciles, de momentos arduos, si la sabiduría de Dios se hace parte de ti porque tú se la has pedido y puedes tomar decisiones sabias y en medio de quizás un caos en el trabajo o en una situación familiar, la presencia de Dios y la sabiduría de Dios en ti se muestra a través de tus palabras y de tus decisiones, entonces estás realmente mostrando que estás viviendo bajo la sombra de ese omnipotente, que realmente la cobertura de Él está haciendo en tu vida, no solamente para protección, sino para vivir y para actuar y para, como te decía, decidir en todas las cosas que puedes estar viviendo. Habitar es el acto de entregar, de que yo estoy en tu presencia, de que yo me entrego a ti. Ahora, morar, entonces es el fruto de esa entrega, es lo que tú obtienes de cuando tú estás habitando constantemente en la presencia del Padre. Pero muchas veces se nos hace difícil entender que cuando estamos morando bajo su sombra, podemos tener el beneficio del bienestar de Él, ¿verdad? De saber de que Él está en control,
de que aunque esté pasando un momento difícil, como el salmista también decía, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo, porque tú sabes que tú cargas esa presencia, porque tú no estás solo en ningún momento, tú no estás sola en ese momento de dificultad, tú no estás sola en ese momento duro financieramente o con tu pareja o que perdiste el trabajo, es que la presencia de Dios está contigo y Él te va a dar paz, Él te va a dar descanso. Mira lo que dice Éxodo 33:14, cuando Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero es importante que tú cargues esa presencia de Dios contigo, que tú lo hagas intencional, que realmente tú decidas habitar de forma constante y no transitoria en la presencia de Dios, que tú realmente dediques consistentemente un tiempo de orar, de leer su palabra, de congregarte, de buscar realmente la sabiduría que viene, como dice la palabra, como la que viene por el oír y el oír la palabra, por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú haces esto, definitivamente quiere decir que aunque yo me esté moviendo, como decía al principio, en mis diferentes roles o esté moviéndome en diferentes lugares donde tengo que ir, realmente la presencia de Dios va a estar conmigo, porque yo la llevo, porque esa es la clave para mi bienestar, para que realmente todo lo que yo haga tenga éxito, para que todo lo que yo haga realmente muestre al mundo no mi éxito personal, sino lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Dios está haciendo en mi vida. Como hablaba mi esposo ayer en el mensaje, realmente el que tú des fruto, el que en ti se manifieste el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, ¿verdad? La benignidad, la fe, la templanza, realmente esas cosas no hablan de ti. El fruto habla realmente de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, cuando tú muestras el fruto en tus acciones, en tus decisiones, en cómo tú te manifiestas en cada día de tu vida, no solamente cuando estás afuera, sino cuando estás en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, y tú empiezas a ver resultados diferentes, entonces realmente es entender lo que es vivir bajo la sombra del Omnipotente, saber que no hay ninguna área de nuestra vida, no hay ningún área de tu vida que se quede fuera de esa cobertura, porque realmente tú has sido intencional en buscarla. Pero entonces es importante que en este tiempo, como decía al principio, ya vamos a comenzar la segunda mitad del 2025. Y es importante y es imperativo que realmente a este día tú analices si realmente yo estoy pasando por la presencia de Dios o yo estoy morando, habitando en la presencia de Dios. Si realmente mi vida con Él se manifiesta en todo lo que yo hago porque obtengo el resultado y el beneficio de estar bajo su sombra, o es la sombra que yo provoco con mi esfuerzo humano, algo fuerte, provocar de que las cosas fluyan, de que las cosas salgan, pero no es porque estoy viviendo como dice su palabra, como buscando su presencia, cumpliendo sus mandatos, sus mandamientos, porque no es escuchar su voz, es obedecer su voz, porque muchas veces escuchamos y sabemos lo que Dios nos está hablando, pero qué difícil se nos hace quizás cumplir con cosas que sabemos que tenemos que cumplir, pero ponemos nuestra humanidad y se nos olvida que realmente no se trata de escuchar, sino de obedecer. Cuando Dios realmente le dice esto a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, es para que él entendiera que no importaba lo que él hiciera o a dónde él fuera, Dios iba a estar con él. No importa la circunstancia, no importa el momento, no importa el que estamos comenzando una segunda mitad, ¿verdad? Por decirlo así, la segunda mitad del juego del 2025, de la vida, realmente piensa que su presencia está contigo. Él quiere estar contigo. El deseo de Dios con el hombre, con la humanidad, siempre ha sido que estén con Él. Cuando vamos al Génesis, vemos que Dios lo creó al hombre y a la mujer para que estuvieran con Él. Entonces, realmente esa es la intención de Dios. La pregunta es, ¿tú quieres estar con Él? Tú quieres cargar con su presencia donde quiera que tú estás. Tú quieres experimentar un verdadero descanso. Tú quieres experimentar paz. Tú quieres tener resultados de bien en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu matrimonio. Entonces, haz de la presencia de Dios ese lugar donde tú habitas, donde tú estás, de forma constante, de forma diaria y de forma intencional. Que nada te mueva, que nada te distraiga y que nada te robe el estar en ese lugar seguro, porque es allí donde realmente vas a tener los verdaderos beneficios y donde vas a vivir realmente experimentando la bondad de Dios, la misericordia de Dios y su gracia para contigo todos los días de tu vida. Así que vamos a ser intencionales en habitar realmente para disfrutar de la sombra de nuestro Dios Todopoderoso.
Les bendigo, que pasen excelente semana y que las mujeres de Ponce, del área azul, nos vemos el sábado en Eso. Muere y Camina. Vamos a estar acá. Así que es importante que si aún no te has registrado, vayas al website, ¿verdad?, de la pastora, omairafont.com, y allí te registres hasta que llegues al chat que te va a decir específicamente las rutas que vamos a estar teniendo en cada uno de nuestros encuentros. Así que están todas cordialmente invitadas. Ahí está. Gracias, Pastora Mendy. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Chao. Pastora, y está en las redes sociales, ¿verdad? Para que la gente Sí, la siga. estamos en las redes personales, ¿verdad? @MendyTR, en Instagram, en Facebook, Mendy González, y en TikTok como Mendy González, y también la iglesia Fuente Agua Viva de Ponce. Eso. Nos pueden encontrar en Facebook como FAV Ponce PR, así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Estamos creciendo. Ayer estábamos felices, estamos entrenando equipo de sonido nuevo, micrófono nuevo, consola nueva, estamos viendo a Dios, estamos celebrando cada cosa, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y fiel en estos 4 meses que llevamos, ¿verdad?, como iglesia. Así que viendo la mano de Dios y confiando en que Él va a seguir haciendo su obra. Ahí está. Gracias, Pastora. Hasta la próxima.